Antes de seguir, entonces aprovecharemos, por favor, Melissa, no sé si estás lista. Ya tengo tu presentación. Sí, está bien, Lice. Vamos a compartir entonces. Ya, nos puedes exponer entonces, Melissa. Ya, yo voy a hablar sobre la psicología forense. La siguiente diapositiva, Lice. Bueno, la psicología de forense es la rama que aplica los principios e investigaciones generales de la psicología, ya sea clínica, social, cognitiva, con el objeto de asesorar a los jueces y a tribunales en los procesos judiciales. En otras palabras, el psicólogo forense se encarga de realizar peritajes psicológicos, informes sobre la veracidad de los testimonios o incluso a realizar valoraciones sobre las medidas legales tomadas. Por ejemplo, en los casos de la delincuencia en menores. ¿Podría pasar, Licen, por favor? Bueno, competencia de Marta. Bueno, una que la escogí es sobre orientación al cliente. Bueno, bueno, domina de sí mismo, ¿no? También tiene la capacidad de controlar, evitar reacciones negativas antes de las provocaciones. Otra iniciativa debe recibir, ¿no? También hacer críticas constructivas para mejorar. También debe ser responsable, respetuoso y tiene que tener una buena actitud. Y trabajo en equipo. Tiene facilidad para comprender problemas complejas y también demuestra un interés continuo por aprender y superarse. Otro sería solución del conflicto que, bueno, debe proveer problemas, conflictos en su área, ¿no? Eso sería, Liz. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Solo para complementar a lo que decía Melissa, es que es muy importante. Si te das cuenta, ya deberían ir pensando, chicos, ¿qué competencias les van a servir a ustedes? ¿No? ¿Qué competencias es bueno que yo vaya desarrollando? Si me voy a ir al área forense, clínica, educativa, organizacional, eh, conviene bastante. ¿Por qué no lo digo? No solo por las charlas normales que vas a tener, ¿no? Sino por algún curso extra que puedes buscar, alguna persona que puedes usar como mentor, ¿no? Que te ayuda mucho. Yo les aconsejo siempre, chicos, si pueden crear ya una página en LinkedIn, que es como Facebook, ¿no? Pero por una red profesional. Es muy interesante porque ahí pueden encontrar mentores, es decir, profesionales ya con experiencia en el área que tú quieras. Te afilias y generalmente estos a veces dan charlas o comparten documentos. Yo estoy afiliado hace tiempo y a veces sí compartimos algunas cosas. Es muy interesante. Y entonces eso como recomendación profesional porque siempre es valorable y es necesario, por si acaso que, como les digo, que de acuerdo al área que vas a buscar, es bueno que fortalezcas tus competencias. Ya dicho esto, entonces hemos concluido con las exposiciones de todos y continuaremos, por favor, con lo que es inteligencias múltiples. Ya. Entonces dijimos que la inteligencia cinético-corporal tiene que ver con el aspecto de cómo el cerebro también domina tu cuerpo y ayuda a desarrollar el mismo, pero también que seas bueno en un deporte, ¿no? ¿Te imaginas? Bueno, lamentablemente había estudios que deportes como este, como el boxeo, el rugby, el fútbol americano, otros tenían una descendencia fuerte en el cerebro, ¿no? Por la cantidad de golpes que te dan. Irónicamente eso, por eso dice, ¿no? Si vas a llegar a un nivel profesional como esto, debes tener otro tipo, creo que, de mentalidad o aspecto de desarrollo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de inteligencia intrapersonal, estas son las bases realmente para la inteligencia emocional,
Gardner nos dice que esta es el conocimiento de los aspectos internos de una persona, acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas emociones y finalmente ponerlas un nombre y recurrir a ellas como medio para interpretar u orientar la propia conducta. Te autoidentificas actualmente, te conoces, sabes cómo reaccionar ante ciertas cosas, por eso dice acá, la capacidad para efectuar discriminaciones entre ciertas emociones, ¿no? Te enojas en tu trabajo, vas a reaccionar mal, te enojas en casa, reaccionas mal, te enojas en la calle, con tus compañeros. ¿Tienes la misma reacción o es que realmente sabes distinguir tus emociones y sobre todo trabajarlas? Y obviamente actuar o reaccionar en base a las mismas. Eso sería básicamente la inteligencia emocional, ¿no? Pero, como les digo, la inteligencia intrapersonal primero es poder identificar aquello. Si no podemos reconocernos nosotros como personas en el sentido de que tienes que decirte qué es lo bueno y lo malo que tienes, ¿no? Cuáles son tus competencias, tus fortalezas, tus debilidades, en qué realmente eres bueno, en qué te gusta que destaques, porque probablemente es así. Y en esta forma, en esta manera, como dice, ¿no? Si reconoces las emociones que nacen de ti y en base a qué. Esta inteligencia intrapersonal tiene algunos aspectos biológicos, nos decía Gardner. Como les comentaba, en la universidad han hecho todo un estudio en Harvard. Entonces decía que los lóbulos frontales desempeñan un papel central en el cambio de la personalidad, ¿no? Por eso con los psiquiatras llegan a medicar, obviamente, tienen que hacer todo este tipo de aspectos biológicos antes de poder dar un diagnóstico adecuado, correcto, ¿no? Tiene que ver entonces con los lóbulos frontales. Tienen que ver con los daños en la parte superior, tienden a producir indiferencias, langidez y apatía, ¿no? Personalidad depresiva, cuando ocurre este tipo de aspectos. Daños en el área inferior de los lóbulos frontales puede producir irritabilidad o euforia. Entonces, la psicología como ciencia también tiene que considerar esto, la parte biológica del cerebro, ¿no? Que es lo que hace que actuemos de una o de otra forma. La inteligencia intrapersonal también tiene la capacidad de plantearse metas, evaluar habilidades, como les decía, y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. Te sirve, te ayuda mucho el meditar, exhibir disciplinas personales, conservar la compostura y dar lo mejor de uno mismo. ¿Bajo qué criterios? O sea, cuando hemos sido educados por nuestros padres, mucho de esto refiere a aquello, ¿no? A que si tenemos esa inteligencia para saber manejar las cosas, si podemos, como dice, meditar las mismas, canalizarlas o actuar de una manera correcta o adecuada dentro de los márgenes sociales, obviamente, pero que esta capacidad, si es biológica, también nos ayuda a comprender cómo es el desarrollo de la persona, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia interpersonal, aquí ya hablamos de que es una inteligencia que permite a un adulto hábil leer las intenciones y los deseos de los demás, aunque se los hayan ocultado. La manera en que tú vas a identificar las emociones también de las otras personas, ¿no? Todos los indicios proporcionados por la investigación cerebral sugieren que los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en el conocimiento interpersonal. No se trata de que seas popular, se trata de que tú te puedas relacionar bien con el resto de las personas. En el camino vamos a encontrar siempre gente con la que no nos llevemos, vamos a tener diferencias fuertes, sobre todo en lo laboral, en los que muchas veces te van a dar ganas de dejarlo, de pelearte con la persona, hasta de golpearla, aunque no crean. El exceso del estrés y la dependencia laboral hace que nuestra inteligencia interpersonal en más de una ocasión se vea muy delicada, ¿no? Porque estos contextos no son los mismos que una relación interpersonal con tus amigos.
Tú escoges a tus amigos y sabes con quiénes tienes más afinidad, entonces vas a tener más reuniones, salidas, cumpleaños, qué sé yo. Y eso es satisfactorio, obviamente, porque la pasas bien, eres feliz, etc. Pero esta inteligencia interpersonal en lo laboral siempre es un poco más complicada, ¿no? Porque le sumas, como les digo, este tipo de estrés y a eso sumarle que no te llevas bien con esta persona, o no puedes desarrollarte bien, o no puedes trabajar en conjunto o en equipo con esta persona porque tienen distintos puntos de vista. Ambos quieren mandar o no quieren ceder o quieren mantener en orden su criterio personal. Siento, la inteligencia interpersonal tiene que ver con el contexto social, básicamente. ¿Qué capacidades y habilidades tenemos o buscamos en esto? Es trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y superar problemas. Es la capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de los otros, ¿no? Esto es parte de la cuestión para los niños. ¿Qué competencias deberíamos desarrollar en los niños? Nos dice el compromiso social, la asertividad, por ejemplo, el respeto, la empatía, la resolución de conflictos. Si te das cuenta, son varias de las competencias que hemos hablado, pero desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro punto de razón. Entonces, son competencias sociales muchas veces, estas interpersonales que nos ayudan a entender otro tipo de aspectos, ¿no? Cuando hablamos de perfiles profesionales, hay que situarlos también con personajes. Hablamos de administradores, docentes, psicólogos, terapeutas, abogados, un montón de profesionales que están ligados a esta área, pero que la utilizan de acuerdo al crecimiento o al desarrollo. Si vamos a ir con esto, por ejemplo, Daniel Goleman, como ven, es el psicólogo estadounidense, adquirió fama mundial a partir de la publicación de La inteligencia emocional en el 95, que como os digo, creo que ha sido varios de los estudios realmente base de las investigaciones de Gartner. Si sumas la inteligencia interpersonal e intrapersonal, no tendríamos que basarnos para esta inteligencia emocional, que es una competencia ahorita para todos los profesionales que deberíamos tener, sobre todo para los vendedores o los líderes, los jefes de mandos medios. Ya no te piden muchas competencias técnicas. Si vas a ser una persona que va a manejar sindicatos, por ejemplo, tienes que tener una inteligencia emocional clara, que no te afecte. El problema de esto en lo laboral, como les decía, es que cuando discutes con un compañero de trabajo, por una o X razón, lamentablemente se lo lleva a lo personal, porque no tenemos desarrollada esta inteligencia interpersonal, tal vez más intrapersonal. Entonces sentimos que nos atacan, sentimos que nos vulneran y obviamente vamos a tener una reacción de esta forma, ¿no? Pero Goleman ha hecho mucho énfasis en estas dos inteligencias, interpersonal y la intrapersonal. Todos la conocen a la Madre Teresa, ¿no? Que fue una monja católica que fundó la Congregación de las Misiones de Caridad en Calcuta y que ha podido mostrarse un punto mucho más amplio, ¿no? De su inteligencia su inteligencia ambiental, su inteligencia interpersonal, intrapersonal también para poder manejar gente y alcanzar objetivos que ya tenía planteados. Martin Luther King Jr. fue un pastor que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos. Muchos lo deben conocer, ¿no? Por un texto sobre todo que dice yo tengo un sueño, en el cual ha tenido una lucha constante, ¿no? Por los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos, los derechos al voto, al estudio, entre otro tipo de derechos que han llegado a contener y que han sido gracias a estos movimientos, bueno, que se han posicionado nuevamente en estos espacios, ¿no? Cada una de estas tres personas tiene desarrollado un nivel de inteligencia que dice Gartner, ¿no? Martin Luther King utilizaba seguramente mucho mejor la inteligencia lingüística, lo mismo la Madre Teresa de Calcuta, la físico-kinética, Goleman más la intrapersonal, los estudios o el desarrollo de investigaciones que ha hecho, entre otras cosas. Entonces, cada persona o cada profesional va a tener y debería tener un nivel de inteligencia mejor desarrollado.
La inteligencia naturalista se describe como la competencia para percibir las relaciones que existen entre varias especies o grupos de objetos y personas, así como reconocen y establecen si existen distinciones y semejanzas entre ellos. Tú vas a conocer gente que no le gustan los gatos, no les gustan los perros, no les gustan las flores, ¿no? Y a veces tenemos discordancia por ese modo de pensar, ¿no? Que hay gente que ama a los animales, que hace muchas cosas por ellos, pero otras personas no. Y a veces es un punto de la discordia, aunque no me crean, en el cual sí, la diferencia de opiniones hace que lleguemos a un punto muy complicado. Pero esta inteligencia naturalista se basa, digamos, en la relación que tenemos nosotros con nuestro medio ambiente. Si vamos a ser capaces de sostenerlo, de manejarlo, no solo por el ámbito del cuidado de la naturaleza, ¿no? Sino también por sembrar, cosechar, tener un conocimiento básico por lo menos de esto, ¿no? Para ver cómo se pueden desarrollar o llegar a contener. Esta inteligencia naturalista tiene, como ven, aspectos biológicos, dice, ¿no? Gardner postula que este tipo de inteligencia debió tener su origen en las necesidades de los primeros seres humanos. Se habla que se localiza en el lado derecho del cerebro, ¿no? Como alguna vez hablábamos, todo el desarrollo del cerebro tiene que ver también con el desarrollo de las personas a través de la historia. Los roles que se tienen, ¿no? Porque el hombre, así como en la foto, salen a cazar y las mujeres se quedaban en casa, hacían que el cerebro de la mujer se desarrolle más en lo lingüístico, en los detalles, en la perfección. Por eso es que en parejas, cuando llegas a la terapia de pareja, hay un choque muy fuerte, porque cada uno defiende su opinión, ¿no? Pero si te das cuenta, también tiene una base biológica eso, o hereditaria, de por qué se maneja o se tiene aquellos aspectos, ¿no? Algunos perfiles profesionales relacionados a esto, como ves, son químicos, botánicos, zoólogos, biólogos marinos, etcétera, profesionales que se desarrollan o crecen con esto de la inteligencia naturalista. Charles Darwin, que ha sido el autor sobre que postuló que las especies han evolucionado, ¿no? Con el tiempo, el desarrollo de las especies. Charles Darwin, que ha hecho una conjetura muy fuerte, ¿no? Lo que era la iglesia en todo caso. Alejandro von Humboldt, que era geógrafo, astrónomo, humanista, un investigador en muchos sentidos, ¿no? Que ha colaborado con la geografía universal y un montón de expediciones para ir desarrollando. Jean-Baptiste Lamarck, que formuló una de las primeras teorías de la evolución biológica, ¿no? Antes de Darwin, que acuñó el término de biología para designar la ciencia de los seres vivos y fue el fundador de los paleontólogos invertebrados. Entonces, todos estos profesionales recurrentes se han desarrollado en este tipo de aspectos o de cada inteligencia. Entonces, ¿qué contribuciones ha hecho Gardner? La inteligencia, lo que consideramos acciones inteligentes, se podría decir, o se puede desarrollar, se modifica a lo largo de la historia, obvio, de acuerdo a las necesidades o los aspectos. Por eso nos decían que, por ejemplo, los valores cambian de acuerdo al tiempo y a las personas, ¿no? Un valor como la honestidad debería ser algo permanente, pero ya por los años 30 o 40 era regla para todo el mundo. Ahora es un valor casi difícil de encontrar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces van cambiando estas inteligencias también a lo largo del tiempo, dice. La inteligencia no es una sustancia en la cabeza como es el aceite en el tanque. Es una colección de potencialidades que se completan. Entonces es muy importante cada una de estas inteligencias para el desarrollo de la persona. Pero vamos a tener siempre una o dos donde vamos a tener muchas más fortalezas. La teoría de las inteligencias múltiples nos presenta una comprensión más amplia entonces del ser humano y de las distintas formas en que puede aprender o manifestarse el conocimiento, o cómo vas a ir desarrollando ese conocimiento o esa inteligencia, ¿no? Que vas a tener mucha más afinidad probablemente. Lo que les decía, cómo Gardner ha
analizado mucho este sistema educativo, nos decía que el mismo tendrá que responder por las situaciones de enseñanza diversas, al diagnóstico de las necesidades del estudiante y a la correcta evaluación de los mismos. Ahorita los estudiantes se enmarcan en lo que dice la escuela, ¿no? Si matemáticas es buena, pues bueno, quieren que todos sean buenos en esa área. Pero ¿qué pasaría si la educación formal fuera diferente? ¿No? Que todos los chicos tendrían otro tipo de aspectos y vayan desarrollando de acuerdo a sus necesidades. Un ejemplo claro de este tipo de formación o educación es en Japón, ¿no? Donde los chicos no llevan mucho del civismo, por ejemplo, no hacen la iza a la bandera, no tienen tareas hasta el tercer o cuarto grado, creo. Sus primeros años de estudio en Japón, ¿qué es? Es fortalecer la cultura y los valores que ellos tienen, ¿no? Ellos hacen su comida, limpian la escuela, limpian sus baños, o sea, hacen que todo como comunidad tenga un desarrollo. Muy interesante, ha cambiado, ¿no? Obviamente países como Austria, Australia, también tienen sistemas educativos mucho más avanzados que ya han salido de este sistema educacional tradicional, lo voy a decir. Que obviamente es gracias al desarrollo que ha tenido Garner, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas puede desarrollar todas las inteligencias hasta poseer en cada uno un nivel de competencia razonable. De acuerdo al trabajo y al desarrollo también que uno va a hacer, hay que considerarlo, ¿no? Como les decía, en qué, si te interesa más o puedes crecer mucho más, se va a notar ese aspecto. Pero estamos obviamente abiertos a cualquiera de los tres aspectos. Entonces, chicos, la inteligencia emocional, como dice Garner, es parte de los aspectos de vida. Está basado en la formación inicial, en la formación de escuela, de colegio, etcétera, pero que sí tenemos actualmente ese mismo tipo de desarrollo. Entonces, ¿por qué está casado con las competencias? Porque de esta forma es como creemos, bueno, que Garner decía que debería cambiar la educación y la formación. Solo de esta forma vas a tener competencias mucho más claras para el desarrollo de vos como persona. Va a ser mucho más fácil hacer una evaluación por competencias en la universidad para mejorar tal vez la currícula, para identificar también, ¿no?, áreas más específicas, por ejemplo, de formación. A las empresas nos ayudan porque ya vendrías con una inteligencia desarrollada. Si eres auditor, imagínate tener un nivel de inteligencia alta en lo que es matemático, lógica. A eso le sumas que tengas un desarrollo de competencias profesionales buenas. Obviamente vas a ser un pilar muy bueno en la empresa. O sea, todo esto tiene que ver con sumar, ¿no? Sumar más competencias, sumar desarrollo, sumar puntos mediáticos, sumar creencias, etc. Entonces, por favor, todo esto es muy importante porque de esta forma vamos a pasar a lo que nos interesa, la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Para el día martes, por favor. Vamos a empezar con lo que es inteligencia emocional. ¿Ya? Entonces, chicos, hoy vamos a quedar acá la clase porque sé que es un día importante. Las que están aquí, si son madres, de antemano, felicidades, es un día importante. Ahora que estamos con la pandemia, sobre todo con estas dificultades que nos ha tocado vivir, que lamentablemente algunas personas están perdiendo familiares cercanos y todo. Pero no deja de ser un día que hay que atesorarlo, por favor. Si hay mamás acá, mil felicidades de mi parte, de verdad, una situación muy admirable las mamás. Si chicos, si tienen a sus madres con vida, abrácenlas, ¿no? Pasen un tiempito más con ellos, que no sabemos qué nos va a ocurrir. Ya, dicho eso, chicos, entonces, por favor, terminamos acá para que también, como les digo, tengan un tiempito con la familia, con sus mamás o ustedes mismas. Ya, muchas gracias y nos vemos el día martes. Hasta luego. Hasta luego, Licen, gracias. Hasta luego, gracias.